Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia, comenzamos. Mis repensadores, estamos en otro episodio más de Repensar la Historia. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy estamos entregando nuestra tercera entrega sobre el México independiente, la cual titulamos Galería de Presidentes y los Proyectos de Santa Anna. Vamos a comenzar a hablar sobre este personaje, no tan a profundidad, porque me parece que está en varios lados Santa Anna durante este periodo, pero vamos a adentrarnos sobre todo, quiero que observen cuántos presidentes hubo alrededor de tantos y tantos sucesos que van a pasar de 1829 a 1836, que es un periodo cortísimo, es un pestañeo en lo que a la historia se refiere. Entonces, eso es lo que me interesaría que viéramos el día de hoy. Y bueno, también te voy a recordar que nos sigas en nuestras redes sociales de Repensar la Historia. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Anchor. Por si te quieres suscribir, seguirnos, nos harías un enorme favor. Y también, pues, coméntanos qué es lo que más te gusta del programa, qué es lo que no te gusta del programa, de qué temas te gustaría que habláramos. Déjamelo saber en los comentarios de YouTube o bien escríbeme un correo a repensarlahistoria87@gmail.com en donde te podré contestar con mayor comodidad si así lo deseas. Bueno, pues sin más, comencemos. ¿No? 2, 3. Pues bien, vamos a hablar un poquito de la Reconquista Española. Esto sucede, obviamente, después de nuestro último episodio donde vimos la muerte de Vicente Guerrero. Sucede que un 28 de octubre de 1828 el Consejo del Estado Español, siguiendo los deseos de Fernando VII, tomó la determinación de iniciar la Reconquista de México. Por lo mismo, se elaboró un plan el cual contenía pues 5 puntos importantes, los cuales pues, vamos a hablar un poquito de ellos. El primero, notificar de forma confidencial al capitán general y al intendente de La Habana, Cuba, el plan confirmando el encargo. Entonces, la avanzada iba a venir desde Cuba. 2. Ambos jefes, especialmente el intendente, deberían de reunir la cantidad de 100 millones de reales por préstamo de Estados Unidos o de las rentas de La Habana, ojo con eso, los cuales serían pagados por las rentas de la misma Habana y de las rentas de México una vez reconquistado el territorio. Fíjense a quién le está pidiendo ayuda. Estados Unidos. 3. Notificar a ambos jefes la imposibilidad de la metrópoli para financiar la expedición. No obstante, la corona apoyaría con tropas asumiendo los gastos de transporte, manutención y vestuario con el propio fondo de 100 millones que quedaría al cuidado del capitán general y del intendente. 4. El plan militar sería preparado en combinación por el rey y el capitán general. Entonces aquí tenemos meter las manos y la cabeza de Fernando VII. 5. En caso de éxito, el arzobispo de México, el obispo de Oaxaca y otros pastores acompañarán a la expedición para regularizar el clero, el cual se encontraba en una situación cercana al cisma. Entonces, ahí estamos viendo cómo están viendo que la Iglesia Católica se había sumado al plan de Agustín de Iturbide, de Guadalupe Victoria y demás. Entonces, por eso esta idea de que se está creando un cisma, una división en torno a la Iglesia Católica. El 7 de abril de 1829 se emitió la Real Orden para autorizar al brigadier Isidro Barradas, comandante, y el 2 de junio de ese mismo año, el brigadier desembarcó en La Habana y se puso en contacto con el gobernador Francisco Dionisio Vives. Ambos comenzaron a realizar los preparativos y contaban con 300 infantes de los batallones del rey Fernando, la reina Amalia y el rey Borbón. 400 dragones a pie y 200 artilleros, sin cañones ni caballos, pues el plan era conseguirlos en tierras mexicanas, es decir, como recuperar lo que ya tenían
antes de la consumación de la independencia. También contaban con varios miles de mosquetes para armar a supuestos partidarios mexicanos que se unieran a la expedición, y así se conformó la división de vanguardia del ejército real. A pocos meses del decreto con el cual se expulsaba a los españoles, desembarcó en el puerto de Tampico el brigadier español Isidro Barradas con un contingente de 1,000 soldados. A pesar de la invitación de que el español les hizo a los soldados mexicanos para sumarse al ejército ibérico y reconquistar México, estos se negaron rotundamente. Ya en el ambiente existían bastantes clamores sobre no perseguir más la corona española. Ya existía también un profundo desapego a la corona española y un desencanto a todo lo español. Recordemos la expulsión de los españoles que protagonizó Guadalupe Victoria y posteriormente Vicente Guerrero. Suceden varias cosas aquí. Entonces está esta reconquista que recordarán en episodios anteriores, hablamos que Agustín de Iturbide había escuchado de este posible plan y que por eso quería regresar a México, lo cual regresó, y ahí mismo en Tamaulipas, donde estaba llegando Isidro Barradas, pues finalmente pues me lo fusilan por orden del Congreso. Bueno, de aquí, ¿qué rescatamos? Rescatamos lo siguiente que quisiera comentarte enseguida. Resulta que a pocos meses de ese decreto, pues llega Isidro Barradas. Isidro Barradas, este teniente español, pues menciona un poquito lo siguiente. Menciona que soldados, hemos emprendido la navegación en la estación más rigurosa del año, en la que se tiene por inaccesibles estas playas el Dios de las batallas, que vela por nosotros, nos ha traído a puerto de salvamento y es el mejor preludio de que saldremos victoriosos en la grandiosa empresa que el Rey, nuestro Señor, ha confiado a nuestro valor. Constancia y fidelidad. Soldados, debemos primero dar gracias al Ser Supremo y enseguida emprendamos la marcha por tierra e inmortalicemos en los campos de las armas y en los pueblos y humildes cabañas, siendo el amparo del desvalido y generosos e indulgentes con los vencidos. Y esto es lo que más me llama la atención. Os recomiendo de nuevo la más severa disciplina y el buen comportamiento con los naturales de estos países. Me conocéis y sabéis que así como recompensaré vuestras buenas acciones, castigaré los excesos. Vive el Rey, nuestro Señor. Entonces, aquí tiene una demanda donde implanta Isidro Barradas, pues, ¿a qué se refiere con esta estación rigurosa? Estaba cayendo en una tormenta enorme en ese momento. También, habrá que decirlo, en esta empresa que es mandada por el Rey, como vimos en el plan que se tenía anteriormente, y que tratan de hacer una conquista, quizás de algún modo ciertamente un poco pacífica, de no lastimar a los, pues sí, a los novohispanos, como ellos lo querían llamar, ahora los mexicanos, y todo en nombre del Rey. ¿Qué sucedió? Bueno, no van a llegar a buen puerto las fuerzas de Santana, de Mier, van a llegar allá a Tampico y hacen una batalla increíble. También, pues hay que decirlo, Antonio López de Santana enfrentó a los españoles. Los españoles, que aquí les voy a comentar algo infinitamente importante. Bueno, bajo las órdenes de Manuel Mier y Terán, Santana se enfrentaron al invasor y tras una breve campaña lograron imponerse y también pues contribuyó al triunfo que los españoles sufrieron de la fiebre amarilla y vómito, lo cual colaboró pues al triunfo de los mexicanos. Hay que sumarle a ello pues la pronta o quizás la ferviente defensa que tuvieron los pobladores de Tampico en esta batalla de Tampico, y que, bueno,
también te rescato unas palabras de Santana respecto a esta batalla. Dice, el general don Isidro Barradas, al cerciorarse que en el pueblo viejo no había más fuerzas que las vio formada al entregar sus armas y banderas, maldijo sus errores, sus lamentaciones excitaban la compasión. En Nueva Orleans, entregando a la pena, murió a poco tiempo. Como es costumbre, fíjense aquí como dice Santana, como es de costumbre, aplausos en México al vencedor, ovaciones por todas partes. El Congreso General se sirvió darme el dictado de benemérito de la patria. El gobierno me ascendió a general de división enviándome las divisas para que me fueran puestas, las que me puso con sus propias manos mi segundo, el general Manuel de Mier y Terán, en el lugar donde los invasores rindieron sus armas. Algunas legislaturas me acordaron espadas de honor y el pueblo me apellidó el vencedor de Tampico. Y así firma Antonio López de Santana. Entonces, vean que todas estas batallas que vamos contando, póngale una palomita, que es la Reconquista Española, o el intento de Reconquista Española, en donde salió triunfante este general Antonio López de Santana, pues va a tener un eco fuertemente posterior, en donde la popularidad de Santana va a crecer a tope, ¿no? También pues, hay que decir, bueno, ¿hasta cuándo finalmente deciden ya firmar la paz España y México? Bueno, pues déjenme comentarles que esta victoria que mostró, esta batalla de Tampico que mostró al mundo que México podría sostener su soberanía por las armas. Algunas potencias extranjeras reconocieron inmediatamente la independencia del joven país. Esta guerra unió a los mexicanos, al menos por un corto periodo del tiempo, contra un invasor extranjero y demostró que los hechos que el ejército mexicano podía enfrentarse a ejércitos de naciones poderosas. Ojo, esto no es raro pensarlo también. México siempre que tiene un enemigo en común, como que tiende manos y se une, se hermana, siendo un huracán, un sismo, un político, acuérdense de Peña Nieto, pero cuando hay algo que nos enemista, no hay una manera de que podamos unirnos. Bueno, ¿qué más? Con este triunfo militar, pues consolidó la independencia de México y prácticamente de la América española. La capitulación del ejército español, escrita en Tampico, dejó alrededor de 1,800 prisioneros de guerra y el compromiso de no volver a tomar las armas en contra de México. Las armas y banderas españolas rendidas en 1829 fueron símbolos de la soberanía mexicana y se mostraron con orgullo en el Congreso General Mexicano, el Palacio de Gobierno y la Colegiata de Guadalupe durante el siglo XIX. Para 1830, aún en el gobierno de Fernando VII, inconforme con la experiencia de Tampico, planeó una nueva y más grande expedición. Lucas Alamán, a la sazón del ministro de Relaciones, comenzó nuevamente a recaudar fondos para la defensa mexicana. Sin embargo, el derrocamiento del rey Borbón, Carlos X de Francia, y el ascenso de Luis Felipe de Orleans en julio y agosto de 1830 afectó el régimen absolutista español. Por tal motivo, los nuevos planes fueron aplazados indefinidamente. La victoria de Tampico alcanzó relevancia e importancia nacional, ya que fue la última ocasión que combatieron los ejércitos mexicanos y españoles durante el proceso de independencia de México, terminado con una rendición y capitulación por escrito del ejército español. Y para 1836, finalmente, España y México forman un tratado de paz y amistad, comenzando una nueva era en relaciones comerciales y diplomáticas con el reconocimiento y trato de México como país independiente. Entonces ahí tenemos que para 1836 pues ya es reconocida la independencia, se firma ahí la paz con México y ya queda en estos tratados como un buen amigo, como un buen comerciante, amigo entre paréntesis o entre comillas, de buenas relaciones con España, ¿no? Entonces, vean que
no solamente es decir somos independientes, sino bien hasta que se reconozca ya se puede tener esa guerra en paz. Bueno, esas resumidas cuentas fue la reconquista española o el intento de reconquista española que tuvo el rey Fernando VII a este país llamado México. Bueno, también quisiera comentarles pues que dentro de este siglo o esta primera mitad del siglo XIX vamos a tener un montón de presidentes. Y no me lo tomen a mal, pero por eso quizás en las escuelas nos cuesta tanto trabajo a algunos compañeros pues recaudar cierta información de quién sube, quién baja, por qué se va, por qué no está, y hacer tan complicado este tortuoso y difícil camino de la independencia, o post-independencia, corrijo, en donde va a haber varios presidentes. ¿Y por qué hay varios presidentes? Bueno, por interinatos, por alzamientos, porque no estuvieron de acuerdo con tal o cual presidente, entonces hay que quitarlo. Entonces vamos a hacer como un breve resumen de estos presidentes interinos o presidentes que los fueron quitando conforme el pueblo no le gustaba o al Congreso no le gustaba. Y pues vamos a empezar con esa galería. Bien, pues comencemos con que después de Vicente Guerrero, cuando Vicente Guerrero pidió licencia para combatir la rebelión encabezada por Anastasio Bustamante, el Congreso, para no dejar al presidente, al país sin presidente, pues tendríamos aquí a José María Bocanegra como presidente interino. Puesto en el que duró 5 días, del 18 al 23 de diciembre, pues los militares desconocieron su investidura presidencial y formaron un triunvirato con Pedro Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar. Por otro lado, pues ya una vez que lo destituyeron, Vélez fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1828 y 1830, fue presidente de la Suprema Corte y mientras desempeñaba dicho puesto, José María Bocanegra, presidente de México, fue derrocado y tras su corto mandato de 5 o 6 días, Vélez tuvo que hacerse cargo de la presidencia de México a partir del 23 de diciembre de 1829, convirtiéndose en el cuarto mandatario que gobernaba al país después de la lucha de independencia. Encabezó el triunvirato encargado del Poder Ejecutivo de México junto, como mencionamos, a Luis Quintanar y Lucas Alamán. Sin embargo, el gusto no le duró mucho, ya que tuvo que entregar el poder a Anastasio Bustamante el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, como ven, es un show esa política en ese momento. Ahora bien, después va a venir pues Anastasio Bustamante. Me voy a parar en algunos personajes que consideramos importantes por las cosas que realizaron durante ese periodo de tiempo que gobernaron. Anastasio Bustamante va a gobernar de 1830 a 1832, con la meta de organizar y pacificar el país. Buscó el apoyo de los militares, el Congreso, el clero y de algunos líderes centralistas como Lucas Alamán. Durante su gobierno, para combatir a la logia masónica de los yorquinos que apoyaban a Guerrero, Bustamante creó el Partido de los Hombres de Bien. Para marcar la diferencia con el Partido Yorquino, etiquetó como el Partido de la Masa o de la Chusma. Además, combatió decididamente la delincuencia mediante la creación de la policía secreta, que pronto se convirtió en instrumento de represión política. También pudo avanzar en la organización de la hacienda pública, gracias a la ayuda de su principal ministro y consejero, Lucas Alamán. Bajo su gobierno se creó el Banco de Avío para conceder a los empresarios mexicanos créditos para la adquisición de maquinarias, materia prima o pago de salarios. Guerrero siguió en armas hasta que mediante la traición fue capturado y fusilado en 1831, como recordarán en el episodio anterior. Esto motivó el desprestigio de Bustamante, que se ganó el mote de Brutamante, así como levantamientos contra el gobierno como los de Santana y Juan Álvarez. Tras ser derrotado, Bustamante firmó los convenios de Zabaleta en los que se reconoció a Gómez Pedraza como presidente y el ejército aceptó el sistema federal. Tras ser encarcelado un tiempo, en 1833 partió al destierro a Francia, donde actualizó sus conocimientos de medicina, pero siguió en comunicación
con los miembros del Partido Conservador y que posteriormente vamos a encontrar de nuevo a Anastasio Bustamante. Pero pues hasta ahí vamos a dejar. Aparte de lo que te acabo de decir, pues de las acciones que podríamos mencionar a grosso modo, pues combatió el bandolerismo, que va a ser una tarea. Bandolerismo quizás, vamos a llamarlo así, es la tarea de inseguridad, ¿no? Es la palabra como tal, lo podremos adaptar ahora en el siglo XXI. Ofreció seguridad en los caminos, fomentó la industria y promovió la instrucción pública. Aunque hay que decir, la mano dura, la violencia, el derramamiento de sangre le crearon la fama de ser estricto e inflexible en demasía, lo que propició su caída. La agitación política provocó múltiples combates, aunque Bustamante alcanzó victorias relevantes, se encontró en una situación poco amable, así que aceptó dejar la presidencia a Manuel Gómez Pedraza. Pues bien, algunos militares presionaron a Bustamante para que aceptase el convenio. Santana, que había sido parte de la presión, sabía que en adelante la función de Gómez Pedraza sería de intermediar entre Bustamante y él. El 26 de diciembre de 1832, Gómez Pedraza, vuelto de Estados Unidos, prestó juramento como presidente y de inmediato pues llamó a elecciones. Entonces es así como Anastasio Bustamante entra y sale en la escena. Ahí tenemos una mano dura que no gustó a los militares, pero ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis. Vean qué tan importante es cuando noticieros o comentarios de política en la actualidad, pues nos llama la atención de, hey, el ejército no tiene que estar tan en el gobierno. Si el ejército no le gusta algo, lo quita. ¿Sale? Y ya pasamos por ese detalle. Entonces, darle mayor cantidad de poder al ejército no sirve a una democracia que hemos estado construyendo los mexicanos durante siglos. ¿Sale? Eso es como un comentario personal. Puedes tener ahí tus comentarios, déjamelos si estás de acuerdo. Si no, también ponme comentarios en YouTube, házmelo saber en las redes. ¿Vale? Bueno, después Manuel Gómez Pedraza pues va a llamar a elecciones y resulta que pues sale aquí pues como vencedor Santana. Santana sale como gran vencedor y a partir de 1833 se hizo cargo de la presidencia de la República. Este general, Antonio López de Santana, va a asumir también la presidencia para ese año, pero como ustedes recordarán, que hay una pregunta ahí muy particular en UNAM, con mi PEMS, o en algún otro examen de admisión, que pregunta, bueno, ¿qué presidente ocupó 11 veces la presidencia? ¿No? 11 veces el cargo. Pero resulta que fue Santana. Santana fue durante 11 ocasiones presidente de México. Oiga, ¿que no había alguien mejor? Al parecer no. Santana tenía una popularidad enorme. Lo hiciera mal, lo hiciera bien, la gente lo adoraba, ¿no? Pero también, obviamente, conforme fue creciendo, pues la fama fue decayendo. Entonces, ¿cuántas veces lo va a ocupar? 11. Presidentes que también van a estar yendo y viniendo en esta presidencia pues intempestiva, fugaz o intermitente de Santana, pues van a estar yendo y viniendo presidentes interinos o que los pone Santana o que los pone el Congreso o llaman a Santana y dicen, oye, ese no nos gusta y empiezan a colocar presidentes. Bueno, esos son de 1832 a 1836, 37, 39 le vamos a pegar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, a Melchor Musquiz, que va a estar en 1832, pero vean, va a estar de febrero a diciembre. O sea, menos de un año. Llaman a elecciones, colocan a Manuel Gómez Pedraza en el 33, como vimos anteriormente, convoca elecciones. Ahí va a estar de diciembre a marzo, convoca elecciones y ya llega después Santana. En lo que llega Santana,
Pues Santana dice, yo no quiero gobernar, voy a enviar a Valentín Gómez Farías, a mi vicepresidente, para que gobierne. Y resulta que Valentín Gómez Farías, al ser vicepresidente, va a estar también algunos años posteriormente también como presidente, allá por el 46 al 47, en estos años de la guerra contra Estados Unidos, que ya después hablaremos. Valentín Gómez Farías actuó como un liberal radical durante su gobierno, aprovechó la ocasión como presidente de la nación para poner en práctica los ideales federalistas por medio de una reforma eclesiástica y militar, ya que se aplicaba en algunos estados de la República. ¿Cómo qué? Bueno, estas llamadas reformas de 1833, inspiradas en los principios del ideólogo del liberalismo mexicano, José María Luis Mora, y aprobadas por el Congreso Nacional, dominado por federalistas radicales durante ese momento, en 1833. Entonces, ¿qué tenían estas reformas? Bueno, excluían al clero de la enseñanza pública, suprimir la obligación civil de pagar el diezmo a la iglesia y el cumplimiento de los votos eclesiásticos, suprimió a la universidad regida por el clero. El gobierno tenía la facultad de distribuir los cargos eclesiásticos, ojo ahí, desamortizar los bienes del clero, reorganizar el ejército. Entonces, evidentemente, esto levantó varias molestias en el lado centralista y en especial al clero y al ejército, ¿no? La reacción contra estas reformas no se hizo esperar, los decretos anticlericales fueron demasiado drásticos para ser aceptados y a eso se sumó la campaña de los centralistas, quienes se encargaron de divulgar la idea de que había una estrecha relación entre el federalismo de Norteamérica y la religión protestante, y que su contrapeso era la dupla formada por el nacionalismo y catolicismo, del cual eran los abanderados. Entonces, vean aquí, hay dos ideologías contrapuestas. Se piensa que esta posición radical le estaban dando, pues, que eran protestantes. Y de otro lado, pues, somos nacionalistas y defendemos el catolicismo. Entonces, veamos que ahí hay dos vertientes interesantes. En consecuencia, surgieron brotes de violencia en la República. Santa Anna decidió dejar su retiro voluntario y hablar con las dos partes, quienes lo consideraban la única persona capaz de conciliar y restaurar la paz en el país. Las resoluciones fueron las siguientes: destituir a Gómez Farías, evidentemente, o sea, quitar a la persona que empezó a mover todo esto, convocar elecciones para el Congreso, el nuevo Congreso revocaría las reformas del 33 y con estas medidas se preparó el terreno para la instauración de la República Centralista. Aquí me gustaría, ustedes, mis repensadores, viéramos estas leyes, estas reformas del 33 como un antecedente de las reformas que va a tener Benito Juárez. Por eso es ideal que recordemos o repensemos estas reformas. Por eso es interesante revisar que siempre hay unos antecedentes. Y aquí tenemos a Valentín Gómez Farías. Bueno, como Valentín pues no funcionó, los centralistas decidieron en este momento ir colocando a Miguel Barragán. Miguel Barragán va a durar más o menos un añito, meses me parece. Entonces, al separarse Miguel Barragán de la presidencia por motivos de salud, por lo cual dejó eso, que aquí pues Miguel Barragán va a servir como este puente entre los federales y los centrales. Y le dejó la presidencia o fue designado como presidente interino a José Justo Corro, de 1836 a 1837. Le correspondió poner en rigor la nueva constitución redactada por los centralistas, recuerden, el nuevo Congreso, que eran centralistas conservadores, que ponían fin al sistema republicano federal. La nueva ley aprobó el voto universal y lo limitó a personas que supieran leer y escribir. Además, estableció el supremo poder conservador encargado de controlar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. O sea, todo en un solo poder. Sí. Ah.
Corro era excesivamente religioso y por lo mismo pues era débil en la toma de decisiones, ajeno a los conocimientos militares tan importantes para aquella época. Al término de su gobierno, se entregó a las prácticas religiosas con tanto afán que le apodaron el Santo. Entonces, aquí vemos que José Justo Corro, ayudado por el Congreso, pues se instauró esta constitución o las llamadas 7 leyes. Ustedes lo van a encontrar así en los libros o en algunos sitios de internet, que fueron las 7 leyes. Si bien José Justo Corro fue quien avaló, fue el Congreso como tal, un Congreso como vimos aquí, centralista y conservador. Entonces, de estas leyes que mencionamos, quiero enfatizar en algunos puntos. Entre 1835 y el 36, el Congreso elaboró esta constitución, como te mencionaba, y no obstante su tendencia conservadora, mantenía la división de poderes, un postulado federalista, pero dentro de los puntos importantes de la Constitución fueron que establecían el derecho y obligaciones del ciudadano mexicano. Sin embargo, la ciudadanía se reservó para personas que percibían ganancias económicas mayores a 100 pesos anuales. Esto quiere decir personas que hoy evidentemente pues tenían acceso a educación o sabían leer y escribir, y eso pues no era un voto popular. Ahí está discutible. Recuerdo que hace algunos años también se discutía un poquito de eso. Se creó el Supremo Poder Conservador, como mencionamos anteriormente. También otra de las cosas que mencionamos aquí de las 7 leyes, los estados se transformaron en departamentos cuyos gobernadores eran elegidos por el gobierno central y asistidos por juntas departamentales, y con ello se eliminó el poder legislativo estatal. Entonces, los estados dependían del centro, del poder ejecutivo. También algo interesante de estas 7 leyes, pues el voto popular indirecto, iba a haber intolerancia religiosa, tenía que ser católico, y el periodo presidencial pasaba a 8 años. Entonces, interesante, sí, pero ¿qué consecuencias va a tener estas leyes? Bueno, miren, estamos pasando de un sistema federal y de unas leyes que daban mayor autonomía a los estados, como la de Valentín Gómez Farías, a después pasar a un gobierno central. Esto evidentemente en algunos estados va a pegar, ¿no? Y que en algún otro episodio vamos a comentar con más detalle que con la promulgación de esta constitución en el 36 se buscaba el orden en el interior del país. Sin embargo, la República se enfrentaba a un nuevo problema, la separación de Texas. Como un aliciente, porque también va a estar ahí Chiapas, Yucatán y algunos otros estados que empezaron a brincar para separarse de México porque no se decidían si iban a estar en el sistema federal o en el sistema central, y estar yendo y viniendo para los estados era incomprensible. Recordemos que México es muy, muy grande en extensión territorial y eso evidentemente hacía que pensar en poder separarse del gobierno central. Pero eso lo veremos en otro episodio. Mientras tanto, ¿qué conclusiones dejamos de este tema? Vean la cantidad de presidentes que tuvimos por algunos añitos y que, pues finalmente, este ir y venir en las leyes hace que los mexicanos empiecen a perder credibilidad en las instituciones y que, por X o Y razón, hayan pensado los tejanos que se podían independizar. Pero eso lo veremos en otro episodio. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Søren Kierkegaard, nacido el 5 de mayo de 1813 en Copenhague, Dinamarca. Søren Kierkegaard se dedicó desde su juventud a la filosofía y a la teología. Criticó mucho la ideología cristiana dominante de la época, se involucró en diferentes profundizaciones ideológicas que se convertirían en el punto de partida del existencialismo. Bueno, Kierkegaard también es uno de mis pensadores favoritos y les rescaté esta frase. Realmente espero que sea la traducción fidedigna, si no se acerca mucho.
la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. ¿Con qué me quedo de esta frase de Kierkegaard? Bueno, creo que tú y yo sabemos que a veces no contemplamos la felicidad de la que gozamos. A veces nos enfrascamos en ver nuestras carencias o nuestras áreas de oportunidad y nos atormentamos con esas pequeñeces. Que cuando miramos hacia adentro, es decir, cómo estamos, qué tenemos, y el por qué tendríamos que estar agradecidos, pues quizás daríamos otra vista a nuestra existencia, ¿no? Recuerda que quizás esa felicidad que tanto buscas está en el interior, aunque suene muy, muy demagógico. Te puedo decir que mientras uno esté contento consigo mismo, la felicidad deviene por sí sola. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Pues hasta aquí nuestro episodio, mi comunidad de repensadores. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que más te gusta del programa. ¿Qué opinas sobre las 11 veces que ocupó Santana la presidencia? ¿Qué opinas de las reformas del 33, de las 7 leyes? ¿Qué opinas que el voto haya sido únicamente para personas que ganaran 100 pesos anuales, por ejemplo? ¿Crees que se podría aplicar el día de hoy? ¿Qué opinas sobre eso? Déjamelo en las redes sociales. Ponme ahí tu comentario en YouTube. Eh, además, eh, además, un aviso parroquial. Quiero recomendarles que pues, visiten el canal, el podcast de La Hora que No Existe. Hicimos una colaboración con nuestros amigos Irving y Osiel de Tamaulipas, que ahí estuvimos en un pequeño episodio que tuvimos ahí sobre Versalles. Disfrútenlo, lo voy a compartir también en mis redes para que lo visiten. Ahí también coméntenme qué les pareció la participación. Y bueno, pues por supuesto, regálame tu like, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Gracias por su apoyo, no se los voy a dejar de repetir. Sígueme para seguir subiendo contenido. Te dejaré la fraseroterapia en mis redes sociales. Compártela para llevar esa buena vibra a más gente. Y por último, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis Historia. Hasta la próxima.